Bueno, ahora vamos a comenzar con el tercer video que es el que nos va a permitir sentar las bases para un uso racional de los antimicrobianos. ¿Y qué se entiende por uso racional? Es la utilización juiciosa y ajustada a criterios clínicos aceptados y respaldados científicamente. Esto surgió hace ya unos cuantos años porque vieron que avanzaba la resistencia, que nos estábamos quedando sin antimicrobianos efectivos, se empezó a investigar más profundamente y se encontraron una serie de problemáticas, como por ejemplo que había un uso ineficiente de fármacos, su utilización cuando no era necesario, no se respetaban los intervalos de dosis o la dosis miligramos kilo o el tiempo de tratamiento, o era un antibiótico que no era eficaz frente al agente patógeno que queríamos atacar, formulaciones de mala calidad, extrapolación de una especie a otra. No se conocía el comportamiento, la interrelación farmacocinética-farmacodinámica. Antes se pensaba que todos los antibióticos trabajaban de acuerdo a los niveles que se lograban en el organismo por arriba de la CIM, todos de la misma manera y tiempos prolongados. No se hacía una confirmación bacteriológica, a ver si había cura bacteriológica, entonces muchas veces había una cura clínica, una mejoría clínica, se retiraba el tratamiento y las bacterias luego recrecían. Y en el caso nuestro de medicina veterinaria, cuando tratamos animales productores de alimentos, no siempre se realizaba un estricto control de la presencia de residuos en los tejidos de origen animal. En medicina veterinaria los antibióticos se utilizan además de forma terapéutica como en humana, tienen otras formas de utilización. Tenemos de forma terapéutica para el tratamiento de enfermedades infecciosas, como metafilaxis, que es cuando aparece el primer síntoma en un grupo de animales, se trata todo el lote, por ejemplo, esto es muy común en el feedlot, ante la aparición de un síntoma de enfermedad, elevación de la temperatura o catarro respiratorio, mucosidad, se trata a todos los animales. Eso es en dosis terapéuticas. Profilaxis se tratan los animales ante ciertas situaciones de estrés, cuando va a hacer una cirugía, se los va a trasladar, ¿sí? Pero también son animales que están sanos. Y como promoción de crecimiento, que son animales sanos y no es en concentraciones terapéuticas, son concentraciones subterapéuticas. De manera que el estado de enfermedad es de terapéutico, están enfermos, animales sanos en promotores de crecimiento, que es una utilización que está prohibida en los países desarrollados, sobre todo en la Comunidad Europea, ¿sí? Porque es uso zootécnico, ese uso zootécnico está prohibido. Lo que se debe realizar es aplicar buenas prácticas ganaderas y aplicar bioseguridad. No todo lo va a curar un antibiótico, ni todo va a solucionarlo un antibiótico, y menos aún en concentraciones muy bajas. Entonces, la prescripción y administración de un antibiótico se tiene que hacer en general atendiendo cuatro puntos básicos, cuatro cuestiones básicas. Por un lado, saber si el antimicrobiano es necesario. ¿Sí? ¿Realmente necesito utilizar un antibiótico? Ya que no todos los cuadros febriles son de origen infeccioso, no todas las infecciones son de origen bacteriano, y aunque sean de origen bacteriano, hay ciertas infecciones que son autolimitantes. Hay que dejar trabajar también el sistema inmune. Por ejemplo, la mastitis ambiental por ambiental es la mastitis por Escherichia coli, una mastitis por coli. Lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar el número de ordeñes, tratar de sacar esa leche infectada de la glándula mamaria, hidratarla,
dar un antiinflamatorio y mantenerla muy, muy hidratada, pero ordeñarla varias veces para sacarla. Generalmente la mastitis por coli es una mastitis ambiental y es autolimitante. Es manejo, ¿sí? Ahora bien, si esa coli pasa a sistema y todas las toxinas pasan a sistema, vamos a tener una septicemia que vamos a necesitar tratamiento, pero no lo solucionamos con antibióticos. Otra cuestión que es muy importante es determinar cuál es el antimicrobiano adecuado para ese agente patógeno. Generalmente lo óptimo es poder hacer aislamiento, tipificación, antibiograma, hacer un diagnóstico microbiológico. En muchas situaciones no nos da tiempo porque corre peligro la vida del animal, porque los resultados los vamos a tener dentro de mucho tiempo, porque estamos alejados de los centros donde están los laboratorios. Entonces, lo que nosotros debemos realizar es tomar una muestra para remitirla al laboratorio y comenzar un tratamiento empírico adecuado, que no es mala palabra el tratamiento empírico. No es lo mismo un tratamiento empírico que un tiro de escopeta. Un tiro de escopeta es cuando yo trato a ciegas y hago una mezcla de medicamentos para cubrir lo más que pueda. Entonces, el tratamiento empírico se basa en un diagnóstico clínico, en una epidemiología. Yo debo conocer cuál es la epidemiología de esa región, cuál es el microorganismo más frecuentemente aislado en esa época del año, cuál es la sensibilidad que se está teniendo, cuál es el perfil de resistencia. Entonces, mientras espero los resultados del laboratorio, implemento mi tratamiento. Entonces, el tratamiento empírico se basa en la epidemiología, en los síntomas, en la urgencia, y el tratamiento racional es sobre una base de un diagnóstico de laboratorio perfecto, aislamiento, tipificación y antibiograma. Y últimamente ya se está pidiendo, sobre todo en medicina humana, para las infecciones de difícil resolución, el cálculo de concentración inhibitoria mínima. Saber cuál es la concentración inhibitoria mínima de ese antibiótico frente al microorganismo aislado. Otra cuestión que es muy importante determinar es el esquema terapéutico que yo voy a aplicar, que esto va a depender de la dosis miligramos kilo, la vía de administración, cuál es el intervalo de dosis, durante cuánto tiempo tengo que tratar al animal. Todas estas cuestiones, este esquema terapéutico va a depender de una serie de cuestiones fisiopatológicas que van a hacer que se modifiquen ciertos parámetros farmacocinéticos que van a incidir directamente en el esquema de dosificación. Por ejemplo, el volumen de distribución va a estar modificado, aumentado en casos de edemas, de ascitis, porque va a retener el fármaco, en el embarazo, porque va a atravesar, o en el embarazo preñez, va a atravesar la barrera hematoplacentaria y va a llegar al feto. Si el animal está deshidratado, por vómitos, diarreas, hemorragias, va a estar disminuido el volumen de distribución de mi antibiótico. Si es un animal caquéctico, va a estar modificado mi volumen de distribución. Si es una molécula muy liposoluble, es un animal caquéctico, no tiene tejido graso donde distribuirse. Entonces es probable también que aparezcan efectos tóxicos si es neurotóxico porque va a ir hacia el sistema nervioso central, por ejemplo. Va a depender de la unión a las proteínas, si mi animal está en una hipoproteinemia, al no tener un déficit de albúmina, las moléculas ya vimos en farmacocinética que se unen fundamentalmente a la albúmina y solamente la molécula libre es la que va a atravesar, va a salir del endotelio vascular, del lecho capilar y se va a distribuir. Entonces va a haber desplazamiento de mis moléculas, competencia, puedo tener también disminución
del nivel de proteínas porque hay una insuficiencia renal, porque hay un déficit nutricional. La velocidad de eliminación renal también va a estar modificada si hay una insuficiencia, en el caso de quemaduras, de pancreatitis, en el embarazo, pancreatitis, quemaduras de preñez, va a estar aumentada la velocidad de eliminación renal. Si hay problemas como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, edad avanzada, los extremos en los neonatos y en los viejos, va a estar disminuida la funcionalidad renal. Eh, Hay antibióticos que deben ajustarse de acuerdo al clearance de creatinina a nivel renal para saber si hay una insuficiencia renal para espaciar los intervalos de dosis, por ejemplo. Pero yo tengo que ir monitoreando a mi paciente. Y la cuarta cuestión para hacer una prescripción es fundamental el monitoreo, el seguimiento del tratamiento. Este seguimiento es el que me va a permitir, de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente, si mejora la sintomatología clínica, me va a permitir mantener el esquema terapéutico o ir ajustando, modificando de acuerdo a parámetros fisiopatológicos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto hace hacia la base del uso racional de los antibióticos, porque la idea es tratar de preservar estas moléculas, estos principios químicos que realmente salvan a la humanidad. Se piensa que para el 2030 vamos a tener más muertes por antibiótico resistencia que por cáncer, por SIDA, por accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos del uso racional? Es tratar de maximizar la eficacia terapéutica, prevenir sobre todo la selección de cepas resistentes y tratar de disminuir todos los efectos secundarios tóxicos adversos. Para esto tenemos dos herramientas, la comprensión y el manejo de la relación farmacocinética-farmacodinámica y la comprensión y la toma de conciencia que la antibiótico resistencia es una realidad y que las bacterias nos van ganando, van un paso adelante nuestro. Nosotros en este video vamos a hablar de la comprensión y manejo de la relación farmacocinética-farmacodinámica. También tienen bastante bibliografía para leer que le vamos a subir a la plataforma. Mucha la han visto el año pasado. Vamos a poner cosas nuevas. Y después estamos obviamente disponibles para las consultas. De manera que nosotros tenemos que utilizar este tipo de compuestos químicos, estos fármacos, basándonos en el triángulo de Davis, que considera la tríada hospedador, microorganismo, antimicrobiano, que algo vimos cuando hablamos de los antibióticos en la parte general. Entonces, nosotros necesitamos conocer cuál es el comportamiento farmacocinético de mi antimicrobiano, ¿sí? Y necesito saber su comportamiento farmacodinámico. Normalmente estas ramas de la farmacología estaban independizadas, se estudiaban por separado. Bueno, con todo este avance de la resistencia se han unido para poder determinar una serie de predictores de eficacia y poder mejorar los esquemas terapéuticos. Por cierto, los últimos desarrollos de antibióticos ya están realizados bajo pautas farmacocinéticas farmacodinámicas. Lo mismo ocurre con antiparasitarios, va un poco más lento que con antibióticos, porque es mucho más difícil estudiar la resistencia en un multicelular que en una bacteria. Entonces, nosotros normalmente administramos un fármaco, una dosis determinada, ese fármaco se va a absorber, va a llegar a la concentración plasmática, va a llegar a la circulación plasmática, en ese momento se considera absorbido y a partir de ahí comienza a distribuirse en el organismo, se va a concentrar en distintos tejidos y fluidos del organismo de acuerdo a sus características
físico-químicas y también va a llegar al sitio donde está nuestro foco infeccioso, que es donde nosotros necesitamos maximizar la presencia de nuestro antibiótico, ¿sí? Es donde se van a llevar a cabo los efectos antimicrobianos. La primera parte, desde que yo administro y se produce toda la distribución, corresponde a la farmacocinética. Voy a tener una serie de parámetros farmacocinéticos. Luego, en el foco infeccioso, donde se llevan a cabo, aparece un compartimento más, que es el compartimento del efecto, donde se van a producir los efectos antibióticos. Voy a tener una serie de parámetros farmacodinámicos como la concentración inhibitoria mínima, la concentración bactericida mínima, efecto posantibiótico, efecto subsim, estímulo leucocitario posantibiótico, que luego vamos a ver qué es. Y por el otro lado tenemos los parámetros farmacocinéticos como Cmax, área bajo la curva, semivida de eliminación, que fundamentalmente Cmax y área bajo la curva yo las voy a vincular con un parámetro farmacodinámico que es la concentración inhibitoria mínima y voy a obtener una serie de parámetros PKPD. Cmax SIM, área bajo la curva SIM y tiempo de intervalo de dosis en función de la SIM. De manera que yo, para hacer un uso racional, siempre voy a tener que trabajar de manera integrada, de manera holística, considerando a mi paciente el estado fisiopatológico, de acuerdo al antimicrobiano que seleccione, voy a tener que saber sus comportamientos farmacodinámicos y farmacocinéticos. En microorganismo tengo que saber quién es el enemigo, conocerlo con nombre y apellido y sus factores de virulencia, la patogenicidad que tiene, el lugar de permanencia dentro del organismo, si es de vida extracelular o intracelular, porque con todas estas variables yo recién voy a estar armado como para poder diseñar un esquema terapéutico adecuado. Recordemos que farmacocinética nos daba idea de velocidad, era la rama de la farmacología que estudiaba todo lo que le hacía el organismo al fármaco en función del tiempo, cómo se absorbía tras su administración para llegar a un pico máximo, que era la Cmax, a partir de donde comenzaba a predominar, si bien todos los procesos se producen de manera simultánea, hay predominancias. A partir de esta concentración máxima, yo necesito ese pico máximo, ¿sí? Va a predominar la distribución y eliminación de la molécula. Esta concentración máxima se va a producir a un determinado tiempo, que es el tiempo máximo, y luego yo voy a tener una cantidad disponible de mi fármaco en la circulación plasmática. Esta disponibilidad plasmática me da idea de la magnitud de la absorción, cuánto tengo disponible en circulación de mi antibiótico. Entonces hay tres parámetros farmacocinéticos que son la concentración máxima, el área bajo la curva y el tiempo, la permanencia de que tengo mi antibiótico por arriba de la SIM, que yo los voy a necesitar. La SIM es un parámetro farmacodinámico que me da idea de la sensibilidad la sensibilidad de mi patógeno frente a mi antibiótico. ¿Qué tan sensible es a mi antibiótico? ¿Es sensible o no? Yo puedo hacer pruebas de laboratorio in vitro para un primer ensayo de sensibilidad cualitativa que me dice cuál es sensible, cuál es resistente, pero por antibiograma, ¿sí? Estos halos de inhibición me van a dar idea de que hay sensibilidad. Acá hay un halo de inhibición grande, pero hay crecimiento bacteriano puntillado, entonces hay puntos de corte establecidos de manera armonizada entre distintos países que nos van a indicar cuál es el diámetro específico para que sea sensible o resistente, ¿sí?
para cada dupla antibiótico microorganismo. Pero es una prueba cualitativa. El antibiograma, más que nada, me va a decir cuál no usar. El que me da resistencia, el que no tengo halo de inhibición, ese definitivamente no lo puedo usar. Ahora, el que me da sensible por prueba de antibiograma, la bacteria en el organismo no está en una placa de Petri donde yo le doy los nutrientes, la temperatura adecuada, el tiempo de contacto adecuado. Tiene que vencer un montón de barreras para poder colonizar y dar a cabo el proceso infeccioso. Entonces, en realidad la bacteria en el organismo está en un medio adverso. Por eso el antibiograma es una herramienta, es muy importante, pero debemos saber interpretar al antibiograma. Sí necesitamos conocer la concentración inhibitoria mínima, la concentración bactericida mínima, y hasta aquí estos son parámetros farmacodinámicos estáticos. Nada me dice de la evolución de la población bacteriana en función del tiempo y en función del gradiente de concentraciones que se establece en el organismo. Nosotros sabemos que en el organismo tenemos un gradiente de concentraciones porque hay diferentes pHs, hay diferentes membranas, diferentes cavidades, diferentes fluidos, barreras más impermeables que otras, ¿sí? Entonces tenemos un gradiente de concentración de antibióticos y en función del tiempo, entonces, y un inóculo bacteriano que tiene que ir sorteando todos esos efectos adversos. Entonces, las curvas de muertes bacterianas me van a dar idea de la cinética de la población bacteriana. Entonces yo necesito conocer todos estos aspectos farmacodinámicos para poder integrarlos con los parámetros farmacocinéticos. ¿Qué es la concentración inhibitoria mínima? Para repasar, por si no lo recuerdan, era la mínima cantidad de antibiótico necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano en el 99.9% en una prueba de laboratorio, leído, medido a ojo desnudo por visión directa. Yo tengo una batería de tubos donde hay inóculo bacteriano, caldo de cultivo y antibiótico desde mayor concentración a menor concentración. Esto va a incubación, ¿sí? Entonces al cabo de 24 horas yo evalúo por visión directa cuál es el tubo o el pocillo, si hago microdilución, que no tengo crecimiento, no tengo turbidez, no está turbio el pocillo o el tubo. Este me da la idea de que hubo una inhibición de crecimiento bacteriano. En estos desarrollaron las bacterias. Entonces, este primer tubo que no tiene turbidez se considera que corresponde a la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Ahora bien, esta concentración a la cual me inhibió el crecimiento bacteriano, ¿puede matarlas? Entonces el paso siguiente es determinar la concentración bactericida mínima. ¿Qué es la concentración bactericida mínima? Es la menor concentración de antimicrobiano capaz de matar al 99.9% de las bacterias. Sí que en el caso de los antibióticos bactericidas va a estar cercano a la concentración inhibitoria mínima y en el caso de los antibióticos bacteriostáticos va a ser mucho mayor, porque voy a necesitar una mayor concentración para matar, porque el antibiótico tiene un comportamiento en general bacteriostático. ¿Cómo se hace? De ese tubo en el cual yo determiné la concentración inhibitoria mínima, no tenía turbidez, tomo alícuotas y hago un cultivo en placa, ¿eh? Hago cultivo en placa y va a incubación otras 18-24 horas. Al cabo de ese tiempo hago el conteo de colonias, de unidades formadoras de colonias. Entonces, aquí, si me cayó en 3 logaritmos a partir de mi inóculo inicial, se considera concentración bactericida mínima.
Otro aspecto que es fundamental conocer es dónde se va a alojar la bacteria. ¿Es de vida extracelular o intracelular? ¿Mi antibiótico puede llegar a donde está la bacteria? Entonces, yo tengo bacterias que son de vida extracelular, como el Streptococcus pneumoniae, enterobacterias, el Staphylococcus aureus, Klebsiella. Otros bacterias son de vida intracelular obligatoria, como las clamidias, rickettsias, brucela. Otros son facultativos, eligen qué es lo que más les conviene, que ese es el problema con el aureus, tiene la capacidad de sobrevivir a nivel intracelular. La Salmonella typhi, Listeria, Mycobacterium, elige dónde vivir, facultativo. Ahora bien, mi antibiótico es capaz de llegar a donde está la bacteria. Yo tengo concentraciones de antibiótico a nivel plasmático una vez que se absorbieron. Recordemos que solo la molécula libre es la que va a poder atravesar, va a llegar al fluido intersticial, que es en el lugar donde van a estar la mayoría de las bacterias de interés veterinario, como enterobacterias, pastebrelas, hemófilos, estreptococos. Pero podemos tener este Staphylococcus aureus en una mastitis subclínica que no la atacamos a tiempo, se hizo crónica y se metió dentro de las células. ¿Dónde? En el fagolisosoma. Tiene la capacidad de vivir a nivel del fagolisosoma. Entonces, mi fracción libre del antibiótico debe ser capaz de llegar hasta este fagolisosoma intracelular para poder atacar al Staphylococcus aureus. O bien, puedo tener bacterias que se ubican en tejidos de difícil acceso como sistema nervioso central, próstata, retina. Mi antibiótico es capaz de llegar hasta ahí. La penetración intracelular de los antibióticos o la llegada de los antibióticos a tejidos de difícil acceso está muy relacionado con las características físico-químicas que estuvimos mencionando en el apartado general. En cuanto a los beta-lactámicos, habíamos dicho que son ácidos débiles, polares, que difunden muy poquito, les cuesta atravesar las membranas con bastante dificultad, pero lentamente se pueden ir acumulando. Pero no voy a lograr concentraciones terapéuticas con la velocidad y el nivel que lo necesito. En el caso de los aminoglucósidos, son bases débiles, más fuertes, bases fuertes, polares, hidrosolubles, que van a ingresar a las células por endocitosis y también muy lentamente. En el caso de los macrólidos y fluoroquinolona son antibióticos muy liposolubles, habíamos mencionado, que tienen la capacidad de difundir fácilmente a través de todas las membranas, tienen un volumen de distribución muy elevado y se acumulan dentro de los fagocitos. ¿Sí? Los macrólidos alcanzan el citoplasma y llegan hasta el lisosoma. Las fluoroquinolonas se acumulan fundamentalmente a nivel citosólico. Ahora, pueden llegar, pero son activos a nivel intracelular, llegaron, tienen la capacidad de llegar más lento, más rápido, en mayor cantidad, en menor cantidad, pero dentro de las células, ¿son activos? Y acá nosotros hicimos un ensayo con macrólidos de última generación, acitromicina, por ejemplo, con Staphylococcus aureus. Entonces aquí tenemos las unidades formadoras de colonias iniciales, las metimos dentro de polimorfos nucleares que aislamos de las vacas. Acá están las unidades formadoras de colonias dentro de los polimorfos nucleares sin estar en contacto con acitromicina. Aquí, si se mantenían dentro de los polimorfos nucleares después de 5 horas, se mantienen sin acitromicina todavía, y después las pusimos en contacto con acitromicina para ver si la acitromicina era capaz de matar a mi estáfilo intracelular. Esta amarilla es una curva control, que eran Staphylococcus aureus dentro de los polimorfos nucleares sin utilizar acitromicina, y esta violeta es en presencia de acitromicina. Fíjense que yo no pude bajar en 2 ni 3 unidades, las unidades logarítmicas, las unidades formadoras de colonias.
no pudo trabajar la citromicina. Y eso que se concentra muchísimo, estas son concentraciones de acitromicina a nivel intracelular, a nivel extracelular. La citromicina, macrólidos de última generación, como les mostré hoy en el otro video donde hablábamos de mecanismo de acción, tiene la capacidad de concentrarse casi 500 veces más en los polimorfonucleares. Por eso en la curva donde teníamos la leche mastítica con gran cantidad de células somáticas, habían concentraciones elevadísimas de acitromicina. Este otro ensayo fue con la danofloxacina, el mismo tipo de ensayo, pero con danofloxacina, fluoroquinolonas, que también tienen la capacidad de ingresar dentro de las células, no tanto como los macrólidos de última generación, pero se concentran casi 30 veces después de estar 5 horas en contacto. Esta es la relación intracelular-extracelular, ¿sí? Tras 5 horas de estar en contacto con los polimorfonucleares, encontramos casi 30 veces más danofloxacina dentro de la célula que fuera. Ahora, ¿pudo bajar las unidades formadoras de colonias 3 veces, 3 logaritmos? Y no, partimos de un inóculo intracelular de 5,26 unidades formadoras de colonias y bajamos a 3,54. Tampoco fue muy activa. Lo mismo hicimos con betalactámicos, que les cuesta mucho meterse, que tardan, pero entran despacito, despacito, pero fíjense, la relación intracelular, extracelular es poquitísimo, es de 0,4 veces, muy poquito. Pero así todo, entró poquito, pero fue mucho más activo que los otros. Lo que pasa es que entró en pequeña cantidad y bueno, no me da tiempo a que bajen las unidades formadoras de colonias. Si yo pudiese desarrollar una formulación que aumentase la penetración intracelular de los betalactámicos, podría solucionar unas cuantas infecciones de difícil resolución como el Staphylococcus aureus de vida intracelular. Por todos estos problemas que estamos planteando, se unieron la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética evaluaba la concentración en función del tiempo, entonces, y la farmacodinamia era la curva dosis-respuesta, el efecto en función de la concentración. Para dar lugar a la formación de una nueva ciencia, farmacocinética farmacodinámica, que evalúa el efecto en función del tiempo. Para esto tenemos que integrar los conocimientos farmacocinéticos farmacodinámicos. Por ahora se trabaja con la concentración inhibitoria mínima, considerando todas estas variables que estuvimos mencionando, y surgieron predictores de eficacia. Estos predictores de eficacia son 3. Tenemos por un lado el tiempo en el cual mis concentraciones están por arriba de la concentración inhibitoria mínima durante el intervalo de dosis. Tiempo por arriba de la CIM es un predictor de eficacia. Otro predictor de eficacia es el pico máximo que yo logro, la Cmax, en relación a la CIM. Otro predictor de eficacia. El tercer predictor de eficacia es la disponibilidad que tengo de antibiótico, es decir, el área bajo la curva en función de la CIM. Entonces tenemos 3 predictores de eficacia: Cmax-CIM, área bajo la curva CIM, tiempo, porcentaje de tiempo del intervalo de dosis por arriba de la CIM, y aparece un parámetro farmacodinámico que me va a marcar todos estos predictores, que es el efecto posantibiótico. ¿Qué pasa cuando mis concentraciones caen por debajo de la concentración inhibitoria mínima? ¿Qué pasa con las bacterias que estaban por debajo de mis concentraciones plasmáticas, que no alcanzaron a mantenerse por arriba de la CIM? ¿Mueren o viven? ¿Qué pasa con esas bacterias? ¿Sigue actuando el antibiótico en concentraciones por debajo de la CIM después de haber cumplido con ciertas premisas? Es importante también considerar últimamente
el avance de la resistencia, que al principio no se lo consideraba. Entonces, nosotros vamos a tener lo mismo de recién, una curva plasmática, la concentración inhibitoria mínima, pero últimamente se está hablando de la concentración preventiva de mutantes. ¿Cuál es la concentración que yo tengo que lograr a nivel del foco infeccioso para prevenir la mutación bacteriana? Entre la concentración inhibitoria mínima y la preventiva de mutantes, tengo una ventana de selección de mutantes. Yo no tengo poblaciones bacterianas homogéneas. Mis poblaciones bacterianas tengo bacterias más sensibles, bacterias más resistentes. Entonces yo necesito lograr concentraciones de mi antibiótico que estén por arriba de la de las concentraciones que mutan, que caen dentro de la ventana de selección de mutantes, que ejerce una selección de presión. Si yo logro concentraciones por aquí abajo, ni siquiera es un efecto promotor de crecimiento, no logro la concentración inhibitoria mínima. Si caigo en la ventana selectiva de mutantes, no voy a lograr atacar a las bacterias que tienen una SIM más elevada. Entonces yo necesito lograr una concentración máxima que esté por arriba de la concentración preventiva de mutante. Por cierto, en los predictores de eficacia ahora se los están incorporando a la concentración preventiva de mutantes. En este caso, si yo logro concentraciones por arriba de la concentración preventiva de mutantes, voy a poder atacar a las bacterias y voy a tener resultados satisfactorios. Si caigo en la ventana, lo que más voy a tener va a ser una presión de selección y voy a tener bacterias resistentes, ¿sí? Y por abajo no les voy a hacer ni cosquilla, es un efecto promotor de crecimiento, estoy subdosificando. Esto lo van a ver luego en el último video. Entonces, son todos parámetros que debemos considerar. ¿Qué son los efectos posteriores? El efecto de primera exposición es la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida. Los efectos posteriores al contacto, el PAE que mencionamos recién, tenemos el PAE propiamente dicho, el PASME, que es el efecto posantibiótico subsim, y el estímulo leucocitario posantibiótico. Son efectos de segunda exposición cuando mis concentraciones caen por debajo de la SIM, siempre y cuando yo haya cumplido ciertas premisas previas, en cuanto a área bajo la curva, relación Cmax-SIM, tiempo de contacto, que ahora lo vamos a ir viendo. Estos efectos varían en función del antimicrobiano y del microorganismo en particular. En general, estos efectos postantibióticos son mucho más marcados en antibióticos cuya acción depende de la concentración lograda. Pueden asociarse estos efectos a daños irreversibles que se ocasionan en la bacteria después del tiempo de primera exposición, del contacto de primera exposición. Se ocasionan daños irreversibles que no permiten que la bacteria se pueda recuperar, ¿sí? Y están relacionados con la unión de los antimicrobianos a sitios intracelulares en concentraciones que terminan matando. Vieron que todos en mayor o menor medida, más rápido, más lento, pueden ir llegando y pueden algunos ocasionar daños irreversibles. Obviamente que los que tienen mayor posibilidad de ingreso a nivel intracelular son los que van a tener mayor posibilidad de presentar efectos posantibióticos. En cuanto a definiciones, para que se puedan organizar, tendríamos que el efecto posantibiótico es el tiempo necesario para que un cultivo bacteriano que estuvo en contacto a concentraciones terapéuticas, cuando sus concentraciones caigan por debajo de la SIM, ese cultivo bacteriano pueda recuperarse, aumente un logaritmo la población bacteriana. Es el tiempo que tarda en aumentar cuando cayeron las concentraciones. El efecto subsim es la concentración inferior a la concentración inhibitoria mínima
que ocasiona daños en el crecimiento de las bacterias y afecta la expresión de esos factores de virulencia. Pero para esto tuvo que haber tenido una primera exposición y concentraciones por arriba de la CIM. Y el estímulo leucocitario, hay bacterias que cuando son atacadas con los antibióticos van a ser mucho más sensibles a la fagocitosis y a la destrucción por parte del sistema inmune, porque el antibiótico coadyuva, colabora con el sistema inmune y produce un estímulo leucocitario. Veamos el efecto postantibiótico de manera gráfica para que lo puedan comprender. Es la continuación del efecto bactericida del antibiótico por periodos prolongados. Yo tengo las concentraciones terapéuticas, supongamos que me duran 8, 10 horas, y luego caen por debajo de la concentración inhibitoria mínima que yo necesito. ¿Qué pasa con esas bacterias que estuvieron en contacto a concentraciones terapéuticas, pero después los niveles, dijimos que había un gradiente de concentraciones en el organismo? ¿Qué pasa cuando las concentraciones caen a niveles que están incluso por debajo de la CIM? Entonces se hace el estudio, se puede hacer in vitro o in vivo. Acá les muestro un estudio in vitro que se hace en el laboratorio, donde yo pongo en contacto un inóculo bacteriano a concentraciones antibióticas por arriba de la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? 3, 4 veces, los dejo en contacto un tiempo y después saco el antibiótico por distintos mecanismos, puede ser por dilución, centrifugado. Entonces aquí está en contacto la primera vez, del tiempo 0 a 8 horas estuvieron juntos. A las 8 horas lo saco al antibiótico. Entonces, si lo saco por dilución o centrifugado, me cae todo, bacteria, inóculo y antibiótico. Y a partir de este momento que yo le saqué el antibiótico, comienzo a tomar muestras y a hacer cultivos bacterianos. Y voy midiendo cuánto tiempo tarda en que empiecen a recrecer las bacterias, aumenten en un logaritmo su población bacteriana, que era lo que les decía hoy de las curvas, ¿sí? Entonces, ese tiempo que tarda en recrecer y aumentar un logaritmo es el tiempo o efecto postantibiótico. En general, este efecto postantibiótico es muy cortito para los antibióticos beta-lactámicos, para las penicilinas. Es nulo, modesto para frente a bacterias gram positivos y prácticamente inexistente frente a gram negativos. Pero el efecto postantibiótico es muy prolongado frente a aminoglucósidos y fluoroquinolonas. Vayan registrando estos conceptos. Aquí está el que hicimos en la cátedra, que es con penicilina G, penicilina natural, frente a Staphylococcus aureus. Recreció un logaritmo recién en 1.8 horas tras haber estado en contacto. Un tiempo muy breve, no le suma. En cambio, aminoglucósidos podemos tener un efecto postantibiótico de 8 a 10 horas. ¿Sí? 8 o 10 horas de efecto terapéutico, de concentraciones terapéuticas, más un efecto de 8 a 10 horas, un efecto postantibiótico, me va a permitir la monodosis diaria. Ahora lo vamos a ver. Otros efectos persistentes que mencionamos recién era el efecto de potenciación del estímulo leucocitario postantibiótico. ¿Y esto qué ocurre? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se estimula el sistema inmune? Porque hay antibióticos, como vimos, la citromicina, que se acumulan en los leucocitos, mejoran ciertos aspectos de la respuesta inmunológica. Una vez que ingresan a la célula, viajan con las células y son transportados hacia donde está la infección. Tienen efectos subsin sobre algunos mecanismos de virulencia. Pueden facilitar el acceso de complemento a la membrana, inhiben la producción de enzimas, exotoxinas y exoenzimas, entonces
inhiben y las bacterias no se pueden defender, producen una reducción de la unión y de la adherencia de las células bacterianas, entonces no pueden formar biofilms, que son conglomerados bacterianos, ¿sí? Y reducen la motilidad de la bacteria. Entonces, de alguna manera, estimulan al sistema inmune y trabajan en conjunto con el antibiótico. En base a todo esto que estuvimos mencionando, podemos agrupar a los antibióticos en tres grandes grupos de acuerdo a estos comportamientos farmacocinéticos farmacodinámicos. Y vamos a ver cuáles son los mejores predictores de eficacia y sobre qué nosotros tenemos que trabajar para mejorar la eficacia del tratamiento terapéutico. Así tenemos antibióticos que son tiempo dependientes, con escaso efecto posantibiótico, que son las penicilinas, las cefalosporinas, carbapenems, los macrólidos tradicionales como la tirosina, donde yo voy a lograr mayor eficacia antibiótica cuanto mayor es el tiempo de contacto. Yo no necesito darle grandes concentraciones de antibiótico, darle con una carretilla, sí necesito tiempo de contacto. Entonces, la estrategia que tengo que aplicar es acortar los intervalos de dosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo entre los intervalos de dosis, yo necesito que al menos como mínimo en el 40-50% del intervalo de dosis, mis concentraciones estén 3 veces por arriba de la CIM. No necesito más que eso, entre 2-3 veces, pero sí tiempo de contacto. Luego tengo otro grupo de antibióticos que también son tiempo de contacto, pero que tienen efecto posantibiótico prolongado. Producen algunos de estos mecanismos que estuvimos mencionando recién. Dentro de este grupo están la vancomicina, los glucopéptidos, las tetraciclinas, los macrólidos de última generación, acitromicina, claritromicina, tulatromicina, para veterinaria, donde el mejor predictor de eficacia es la disponibilidad de antibiótico en 24 horas. ¿Cuánto tengo yo en 24 horas? Entonces va a ser el área bajo la curva en relación a la SIM, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que mejorar? ¿Cuál es la estrategia? Maximizar la cantidad en 24 horas para lograr buenas relaciones área bajo la curva SIM. Finalmente están los antibióticos que son bactericidas dependiendo de la concentración lograda. Cuanto más alta es la concentración que yo logro, más eficaces van a ser. Entonces, aquí los predictores de eficacia van a ser la relación Cmax-SIM y área bajo la curva SIM. Dentro de estos antibióticos concentración dependientes, vamos a tener a los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, las ansamicinas, metronidazol. En el caso de los aminoglucósidos, yo necesito lograr 10 a 12 veces concentraciones máximas por arriba de la SIM. Supongamos que tengo una SIM de 1 microgramo por mililitro, yo tengo que lograr concentraciones de aminoglucósido en el orden de los 10-12 microgramos por mililitro. Y un poco más también, siempre y cuando no me escape de la ventana terapéutica. Ahora lo vamos a ir viendo. Estos, en general, los que son concentración dependientes, presentan efecto posantibiótico y es lo que me permite hacer la monodosis diaria, dar una sola vez por día porque yo voy a lograr estos predictores de eficacia maximizando la cantidad que le doy en una toma. Veamos en esta gráfica. Aquí tenemos antibióticos concentración dependientes, cómo caen las unidades formadoras de colonias en función de los predictores de eficacia. Fíjense que yo voy a tener una caída terrible de unidades formadoras de colonia cuanto más alta sea la relación área bajo la curva SIM o pico máximo
Cmax en función de la SIM. Pero no voy a tener una caída muy abrupta, ¿sí? Va a estar muy desparramado, tengo que tener, no sé, un tiempo por arriba de la SIM en un 100% intervalo de dosis, pero tengo concentraciones aquí arriba, tengo inóculos también aquí arriba que no han caído, bacterias que sobreviven. En cambio acá no tengo bacterias que sobreviven, me cayeron varios logaritmos, ¿sí? Entonces es un efecto bactericida. En el caso de los antibióticos tiempo dependientes pasa lo contrario. ¿eh? Si yo aumento la concentración, porque tengo una mayor disponibilidad, área bajo la curva SIM o Cmax-SIM, tengo las unidades formadoras de colonias muy desparramadas, no tengo una muerte. En cambio aquí el tiempo de contacto es prioritario, ¿ven? Entonces, a mayor tiempo de contacto en el intervalo de dosis, mayor muerte bacteriana. Las concentro aquí abajo y caen varios logaritmos. En estas otras lo van a ver más claramente con las curvas de muerte bacterianas. Aquí tenemos una curva de muerte bacteriana con tobramicina, que es un aminoglucósido, y aquí ciprofloxacina, que es una fluoroquinolona. Tenemos la curva roja, es la curva control, después tenemos un cuarto de SIM, una SIM, 4 SIM, 16 veces la SIM y 64 veces la SIM en concentraciones. Fíjense, a medida que yo voy aumentando las concentraciones, cómo caen las unidades formadoras de colonias de 6 a 2 unidades formadoras de colonia, dos logaritmos, cayeron 4 veces y prácticamente en 2 horas he realizado la muerte bacteriana. A mayor concentración, más rápido se me mueren. Entonces, con un aminoglucósido o con una fluoroquinolona se consigue la disminución de 4 logaritmos en las unidades formadoras de colonias en menos de 4 o 6 horas. Son bactericidas rápidos, ¿sí? Y son concentración dependientes. A mayor concentración, más activos. En este otro caso es la ticarcilina, que es un betalactámico. Y lo mismo, curva control, un cuarto de la SIM, una vez la SIM, 4 veces la SIM, 16 y 64. Miren que no hay diferencia a medida que yo aumento por arriba de 4 veces la SIM. No hay diferencia en cuanto a la caída de unidades formadoras de colonias. ¿Sí? Más de 2 logaritmos no me caen en 6 horas. Es mucho más importante el tiempo de contacto que la concentración de antibiótico. Entonces, en los tiempos dependientes con efecto posantibiótico corto, nulo o escaso, es importante acortar los intervalos de dosis. Veamos aquí entonces, tiempo dependiente con efecto posantibiótico breve o nulo. El predictor de eficacia es el porcentaje de tiempo por arriba de la SIM en el intervalo de dosis. Ese pico no me sirve esto, que no me caigan las concentraciones por debajo de la SIM, porque no tengo efecto posantibiótico. ¿Sí? Tratar de mantenerme 2, 3, 4 veces por arriba de la SIM. Más de eso no necesito. Veamos en esta curva, que es amoxicilina, que es algo que ustedes conocen. Aquí tenemos, por ejemplo, amoxicilina, la curva verde es 500 miligramos cada 6 horas. No caigo por debajo de la SIM. Yo tengo el 100% del intervalo de dosis, concentraciones por arriba de la SIM. En el caso de la curva azul es 500 miligramos, perdón, cada 8 horas. Me cae, pero tengo bastante cobertura, un 50%, 60% del intervalo de dosis lo tengo por arriba de la SIM. ¿Sí? Pero mejor anda a 500 miligramos cada 6. Miren lo que ocurre, 875 miligramos cada 8 y 875 miligramos cada 12, que esto sería el Optamox,
que tiene 875 miligramos de amoxi, 125 de ácido clavulánico, es 1 gramo, y les dicen una vez por día. No me sirve, o una vez cada 12 horas, es terrible porque me cae, tengo un tiempo muy elevado, muy prolongado, por debajo de la CIM, y no tiene efecto posantibiótico. Entonces, es mucho más eficaz dar menos más seguido que dar grandes concentraciones más espaciado. Esta mismo es para fosfomicina, que se utiliza mucho, habíamos visto en naves y en porcinos. Aquí tenemos la curva roja, es fosfomicina, 20 miligramos cada 24 horas. Miren el hueco que tengo, cae totalmente por debajo de la CIN, vuelvo a dar un intervalo, interdosis sin protección de antibióticos. ¿Sí? Lo que conviene en estos que son tiempo dependientes y que todavía no se sabe si tiene mucho efecto posantibiótico o no, es dar 20 miligramos cada 8 horas, que es esta curva azul oscura, que me permite lograr concentraciones por arriba de la CIM más sostenidas. Tampoco me sirve dar grandes concentraciones cada 24 horas, porque tengo espacios interdosis sin protección de antibiótico. ¿Cómo hago el cálculo de la dosis óptima para el caso de los antibióticos tiempo dependientes, que necesito este predictor de eficacia? ¿Cómo lo calculo para saber si me voy a acercar? Y bueno, voy a tener la dosis que doy habitualmente sobre el volumen de distribución por la concentración inhibitoria mínima en relación por la semivida de eliminación en relación al logaritmo natural de 2, porque cinética de orden 1, que cae al 50%, por 100 sobre el intervalo de dosis que quiero evaluar. Entonces aquí me va a permitir determinar qué porcentaje del intervalo de dosis voy a lograr concentraciones por arriba de la CIN. Entonces comienzo luego a despejar y puedo sacar la dosis adecuada para lograr cumplir con el predictor de eficacia. Aquí tenemos curvas de muerte bacteriana con penicilina G, entonces que tiene escaso tiempo posantibiótico, habíamos visto que era 1.8 horas, y tenemos curva control, ¿sí? 0.25 de SIM, 0.5 de SIM, una concentración equivalente a la SIM, la verde, 2 y 4, y vemos que ya después hasta 32 veces se me pegotea todo ahí, no mejoró la eficacia, ¿sí? Entonces es bactericida tiempo dependiente. En este caso tuve máxima eficacia después de 8 horas de contacto, logré que cayeran 3 veces los logaritmos, las unidades, 3 logaritmos las unidades formadoras de colonias. En cuanto a la concentración inhibitoria mínima de la penicilina, a nivel intracelular, donde el pH es mucho más ácido, en el fagolisosoma tenemos un pH 5 y la potencia de la penicilina se aumenta porque baja la SIM necesaria para atacar al Staphylococcus aureus. Lo único es que tenemos que lograr mantenerla dentro de las células. De nuevo la que vimos en la parte general, porque aún se las continúa utilizando a los beta-lactámicos para el tratamiento de mastitis, sobre todo frente a estreptococo, que es de vida libre, extracelular, está en la leche fluida, entonces lo puede atacar con tranquilidad. La misma que vimos hoy, que de lo que estamos hablando, podríamos hipotetizar que no necesitamos lograr concentraciones tan altas durante la lactancia, podemos lograr concentraciones un poco más bajas, pero sostenidas. Está muy bien administrar 5 pomos intramamarios cada 12 horas de esta penicilina, escloxacilina sódica, este, que nos va a permitir mantener concentraciones por arriba de la SIM hasta 2 microgramos por mililitro, tiempo suficiente. En el caso
de la cloxacilina benzatínica para los pomos de secado, también nos vamos a mantener por arriba de la CIM un tiempo muy prolongado, ¿sí? Aquí no tenemos intervalo de dosis porque el pomo de secado se hace una sola administración al momento del secado, que tenemos que mantener una cobertura bien prolongada de 28-30 días para asegurarnos que esa ubre llegue a la próxima lactancia en estado de salud. Aquí está la cloxacilina, lo mismo que hicimos para la penicilina G, ¿sí? Las curvas de muertes bacterianas, y vimos la eficacia antibacteriana, sí que logramos que caiga 4 veces el logaritmo de las unidades formadoras de colonia en 24 horas cuando están en concentraciones por arriba de 3-4 veces la CIM, a 4 veces la CIM, pero en 24 horas de contacto, tiempo de contacto. ¿De acuerdo? Entonces, los antibióticos beta-lactámicos son bactericidas tiempo dependientes. El tiempo durante el cual la concentración excede a la CIM es el que va a determinar la actividad bactericida. No tenemos que estar grandes periodos de tiempo interdosis por debajo de la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Y tampoco es necesario aumentar varias veces la concentración por arriba de la CIM porque no vamos a mejorar la eficacia, ¿sí? Ahora sí, cuando tenemos una infección crónica, donde hicimos mal todo desde el comienzo, con un inóculo bacteriano terriblemente denso, muy grande, que deben realizarse los estudios farmacodinámicos pertinentes, seguramente va a existir covarianza, tiempo de contacto, concentración. Entonces, en ese caso vamos a tener que dar concentraciones un poco más elevadas y con tiempos de contacto estrechos, ¿sí? Luego vemos los antibióticos tiempo dependientes con efecto postantibiótico prolongado, donde el predictor de eficacia más importante es la relación área bajo la curva SIM, ¿sí? Área bajo la curva SIM, que nosotros necesitamos lograr una relación área bajo la curva SIM que esté aproximadamente entre 25-30% cuando son inmunocompetentes, un poco más alta, 100, la relación cuando están inmunodeprimidos, y además depende también del patógeno, por donde esté la relación. Generalmente para los gram positivos, a veces se necesita una relación área bajo la curva sin un poco más chica. Aquí tenemos una curva que nos muestra tianfenicol administrado en pollos en distintos esquemas de dosificación, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la curva esta roja con cuadrados, son 20 miligramos, una sola dosis, ¿eh? Y se mantiene 20 miligramos, tic, y se va. Luego tenemos la verde con las bolitas verdes, 40 miligramos, una dosis sola. Y aquí tenemos después los triangulitos, 20 miligramos 2 veces, 2 por 20 miligramos, tenemos mayor cobertura, y 2 por 40 miligramos, en donde mejoramos el área bajo la curva, que son tiempo dependientes, necesitamos maximizar la cantidad diaria en 24 horas y a su vez necesitamos sostener el tiempo. Fue un estudio de bioequivalencia entre dos oxitetraciclinas de larga acción, donde también necesitamos maximizar la cantidad administrada en el día, lograr una buena relación área bajo la curva SIM. Aquí tenemos la SIM para distintos microorganismos, Moraxilla bovis, Arcanobacterium, Mycobacterium agalactiae, donde vamos a ver que podemos tener relaciones área bajo la curva SIM adecuadas en las 24 horas. Esto es de larga acción, hasta 120 horas teníamos niveles, y el tiempo de cobertura está aproximadamente en
60 y casi 70 y algo, ¿sí? Estaría acá, sería 72 horas, tenemos coberturas con los dos, para la SIM más alta. Aquí podemos ver acitromicina, ¿sí? Macrólidos de última generación, a distintos pHs para ver cómo trabaja a nivel intracelular y distintos tiempos de contacto. En general vamos a encontrarnos que las curvas rojas es a pH 5 y tenemos el triángulo 2 horas de contacto, el rombo 12, el rombo 24 horas, el cuadradito y el círculo 12 horas. Eso sería pH 5. El verde es a pH 6,5 y el violeta a pH 7,4. Fíjense que si bien a pH ácido, a pH 5, que es el intracelular, la SIM a pH 5 aumenta muchísimo, varias veces por arriba de la SIM a pH 7,4, que es del caldo de cultivo, pero como habíamos visto hoy que se concentraba casi 500 veces más a nivel intracelular y tenemos tiempo de contacto, ingresa, lográbamos teóricamente mejorar la actividad. El tema es que cuando hicimos la presencia a nivel de los polimorfonucleares, esto es un método de simulación en caldo a distintos pH, de pH 7,4, 6,5 y 5, para tratar de emular lo que pasaba en los polimorfonucleares, ¿sí? Pero si lográsemos concentrarlo, podríamos tener una acción a nivel intracelular. Esto es lo que explica que vimos en la curva intramamaria con acitromicina entre vacas sanas y mastíticas, por qué se acumulaba mucho más en las mastíticas a pesar de ser una molécula de pK alcalino, ¿sí? Era porque se metía dentro de las células. En cuanto a los concentración dependientes, habíamos dicho que teníamos fundamentalmente a los aminoglucósidos y a las fluoroquinolonas. El predictor de eficacia más importante es la relación Cmax-SIM y área bajo la curva SIM, ¿sí? Es importante que en cuanto a la relación Cmax-SIM estemos 10 a 12 veces por arriba de la concentración inhibitoria mínima. ¿Cómo hacemos para calcular la dosis óptima de los concentración dependientes? Y bueno, relacionando el área bajo la curva en 24 horas sobre la SIM, el predictor de eficacia, por la concentración inhibitoria mínima, por el clearance, sobre el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, porque siempre tenemos que hacer referencia a la droga libre, por la biodisponibilidad. De esta manera podemos ajustar la dosis. Y si no, una forma más simple, aquí tenemos los aminoglucósidos, que yo hoy les decía que antes se los utilizaba con cierto recelo por la toxicidad. Recordemos que eran nefrotóxicos y ototóxicos, pero en tratamientos crónicos. Entonces se los dejó de utilizar bastante y ahora con esta aplicación farmacocinética farmacodinámica nuevamente se los está utilizando, ajustando el esquema terapéutico ya que son concentración dependientes. Los aminoglucósidos son bases fuertes, polares, que se los administraba cada 8 horas durante un tiempo prolongado. Eso ocasionaba toxicidad. Y bueno, se lo administraba cada 8 horas porque teníamos un tiempo de cobertura de la concentración terapéutica de aminoglucósidos, 8 horas más o menos, entonces de acuerdo a su semivida de eliminación, que era corta, no tenía una semivida de eliminación que no llegaba a las 2 horas, 3 horas, ¿sí? Entonces se lo administraba 3 veces por día. Con esto de la relación farmacocinética farmacodinámica, se entendió que es mucho más importante dar una concentración única, dosis bolo, una concentración alta,
que vamos a poder atacar más eficazmente a las bacterias que dar 3 dosis más bajas en el día. Esto permite dar la monodosis diaria, disminuimos el tratamiento y disminuimos toxicidad. ¿Cómo hacemos para calcular la dosis? Supongamos, yo sé que el pico que necesito obtener tiene que estar 10 veces como mínimo por arriba de mi SIM. Supongamos que la SIM es de 1 microgramo por mililitro. Entonces voy a tener que lograr un pico de 10 microgramos por mililitro, de acuerdo a lo que vemos aquí en la diapositiva. Para calcular la dosis, es el pico, la Cmax, va a depender de la relación entre la dosis y el volumen de distribución. El volumen de distribución de los aminoglucósidos es muy bajito porque son bases fuertes, polares, tiene un volumen de 0,3 litros kilo. Entonces, hago el despeje. La dosis va a ser 10 microgramos por mililitro, que es la relación que yo necesito, por el volumen de distribución, que es de 0,3 litros kilo. ¿Sí? Entonces voy despejando y me va a quedar que para una SIM de 1 microgramo por mililitro, la dosis, hagan la cuenta, va a ser de 3 miligramos kilo. Si la SIM es de 2 microgramos, la dosis que yo voy a tener que dar es de 6 miligramos kilo. Pero va a ser la dosis límite para la gentamicina, la tobramicina y la neomicina. Si mi SIM está por arriba, yo ya no puedo utilizar gentamicina ni tobramicina. Si la SIM está por cerca de 4, voy a poder utilizar amicacina e isepamicina, que es más de humana, y la dosis va a ser de 15 miligramos kilo. Y es el límite. Más de eso yo no voy a poder administrar porque me escapo de la ventana terapéutica, aparece sí la toxicidad y he arruinado los aminoglucósidos, no voy a poder atacar las bacterias. Con estas dosis es monodosis diaria. Ahora, si yo tengo un paciente que está con problemas renales, con una insuficiencia renal, de ninguna manera tendría que bajar la dosis. Lo que tengo que hacer es espaciar los intervalos de dosis. En vez de 24 horas, a lo mejor tengo que administrarlo cada 36, pero nunca bajar la dosis, porque son concentración dependientes. Entonces, deben ser administrados una vez por día, de esa manera disminuyo la toxicidad, se va a obtener con esas concentraciones que mencionábamos recién, concentraciones máximas entre 2 y 18 microgramos por mililitro a la hora para genta, tobra, neomicina y de 20 a 30 microgramos por mililitro para amicacina y para isepamicina. Entonces, nunca debo bajar la dosis que esté 10, 12 veces por arriba de la SIM. Si hay un problema renal, tengo que espaciarlo. Entonces, los aminoglucósidos son rápidamente bactericidas, existen subpoblaciones resistentes en nuestra población bacteriana que tienen una SIM elevada 2, 4 veces con respecto a la cepa original, por eso es importante lograr una alta Cmax, ¿sí? Por otro lado, hemos observado que los aminoglucósidos tienen efectos posantibióticos prolongados que pueden llegar a las 10 horas para muchos gérmenes gram negativos. Esto nos va a permitir entonces dar una dosis diaria entre la dosis terapéutica que me cubre 8 o 10 horas más otras 8 o 10 horas de efecto posantibiótico, yo administro una sola dosis por día. En el caso de las quinolonas, si no de los aminoglucósidos, si no logro esta relación Cmax-SIM, área bajo la curva SIM adecuada, en 24 horas las bacterias reinician su crecimiento. Y no solo que reinician su crecimiento, sino que la SIM de esas bacterias va a ser varias veces más elevada, lo que me va a dejar
fuera de competencia a los aminoglucósidos y a las fluoroquinolonas. Por eso las fluoroquinolonas, que se las utiliza tanto, tanto en avicultura, en porcinos y demás, se las está limitando el uso por el avance de la resistencia en Campylobacter. Esto mismo que veníamos mirando para los macrólidos de última generación, para los beta-lactámicos, acá lo hicimos también para las fluoroquinolonas, para la danofloxacina, las curvitas rosas, esa 2 horas de contacto a los distintos pHs, que se modifica un poco la acción de las fluoroquinolonas con el cambio de pH, pero poquito. Las curvas amarillas son 12 horas de contacto y la curva verde 24 horas de contacto y a grandes concentraciones, porque este es el logaritmo de la concentración. Entonces, tiempo de contacto y altas concentraciones, es decir, área bajo la curva, disponibilidad en 24 horas, me mejora la eficacia de los concentración dependientes. Entonces, la relación farmacocinética-farmacodinámica va a ser la que define la eficacia y eventualmente las resistencias, ¿no? Si yo hago mal las cosas, voy a tener problemas. La relación entre la concentración máxima en suero y la SIM, ¿sí? Es importante. La relación entre la Cmax y la concentración preventiva de mutantes y la SIM, y no solamente en el suero o en sangre, sino también en el sitio de infección. ¿Sí? El área bajo la curva en función de la SIM, el área bajo la curva en función de la concentración preventiva de mutantes, el tiempo en relación con la SIM, el porcentaje de intervalo de dosis que está por arriba de la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Son los que me van a marcar el éxito de la terapéutica antimicrobiana. La relación dosis-efecto no va a ser igual para todos los antibióticos, no se va a comportar de la misma manera un beta-lactámico que una fluoroquinolona, ¿sí? De hecho, se está aplicando la relación PK-PD para el desarrollo, para los estudios preclínicos en el desarrollo de nuevos compuestos para poder predecir, utilizando modelos de simulación, para poder predecir el éxito o el fracaso, ¿sí? Y tratar de prevenir la emergencia de resistencia. Entonces, para terminar ya con este video, y van a pasar al cuarto que les va a hablar de resistencia. Tenemos que entender que la utilización entonces de los principios básicos de la funcionalidad animal, la comprensión de la relación animal, bacteria, droga, medio ambiente, el manejo productivo, las buenas prácticas ganaderas y el manejo, el conocimiento farmacológico y bacteriológico, estos son las bases, las claves para el diseño de una quimioterapia sustentable, que es camino hacia donde vamos. Cuando ustedes se reciban próximamente, van a tener que comenzar a aplicar en su terapia clínica estos conceptos farmacocinéticos farmacodinámicos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con las pautas PKPD entonces. Nos vemos luego.